Muy buenos días a mis compañeros integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, diputados, invitados que nos acompañan, compañeros, medios de comunicación, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y a todos los presentes, sean bienvenidos. El día de hoy comenzamos el proceso de entrevista a los aspirantes a ocupar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a fin de llevar a cabo una evaluación seria, objetiva e integral de cada uno de los integrantes y de los aspirantes a ocupar el cargo de los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia. Es necesario dotar de mecanismos de evaluación a esta comisión dictaminadora por lo cual es fundamental las entrevistas de este proceso, ya que sirven para fortalecer los criterios de aptitudes de los propios aspirantes, así como conocerlos de manera personal y directa. Por lo anterior, que las entrevistas a cada uno de los aspirantes constituyen una herramienta fundamental para que expongan y compartan su conocimiento, experiencia y propuestas sobre las materias de transparencia, acceso a la información pública, datos personales, fiscalización o rendición de cuentas. De igual manera, nos permitirá formar un criterio mucho más completo, crítico, analítico sobre cada uno de los aspirantes y, por ende, brindar una mejor oportunidad para llegar a una evaluación sustentada sobre los mejores perfiles a ocupar el cargo. Por otro lado, agradezco a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que enriquecerán sin duda este proceso, toda vez que realizarán una evaluación paralela derivada de las presentes entrevistas, misma que será entregada a esta presidencia para su respectivo análisis y así enriquecer los elementos con los que contaremos para poder tomar las mejores determinaciones en cuanto a este proceso. Asimismo, quiero mencionar que se recogieron tanto de muchas y diversas organizaciones de la sociedad civil como del micrositio de internet publicado en la página de este organismo legislativo, diversas preguntas, las cuales serán tomadas en cuenta para el desarrollo de las presentes entrevistas, introduciéndolas en la urna que está aquí enfrente de mí y sacando una pregunta al azar que le será realizada al aspirante entrevistado. De lo anterior, también agradezco y reconozco la labor de mi compañera que está en camino, que trasciende de la diputada Dunia Ludlow, que ha sido incansable en la interpretación para generar el Parlamento abierto y la inclusión por parte de la ciudadanía en los procesos que realiza este órgano legislativo. Bienvenido Alday Alvarado Enrique. Para comenzar, le solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura del punto segundo del acuerdo por el cual se establece el método para evaluar los perfiles de los aspirantes al cargo de comisionados ciudadanos, formato establecido para la entrevista. Y antes de comenzar, agradecer la presencia del grupo parlamentario de Morena, al diputado inalcanzable, y lo digo con cariño y con mucho respeto, José Alfonso Suárez del Real, para poder transmitir el ímpetu que existe para que esta Asamblea Legislativa tenga un proceso transparente y generar los mejores perfiles para que encabecen este Instituto de Transparencia. Asimismo, agradecer la presencia de mi vicepresidente y amigo Juan Gabriel Corchado, diputado que en particular admiro mucho por sus comentarios siempre tan atinados y ayudar a esta comisión de que camine de la mejor forma. Muchas gracias, diputado Juan Gabriel. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días, diputado Alfonso Suárez del Real. Muy buen día a todos los presentes. Por instrucciones de la presidencia se da lectura. Las entrevistas señaladas en el punto anterior se llevarán a cabo del 16 al 18 de enero de 2018 bajo el siguiente formato. 1. El aspirante tendrá el uso de la palabra
hasta por 10 minutos, a efecto de exponer sus conocimientos técnicos, plan de trabajo, experiencia académica, compromiso, integridad y demás datos que permitan a los diputados integrantes de la comisión determinar la viabilidad del prospecto a ocupar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Segundo, finalizada la intervención del aspirante, el presidente de la comisión lo invitará a permanecer en el salón a efecto de iniciar la ronda de preguntas en la que un diputado por grupo parlamentario integrante de la comisión formule las preguntas que considere pertinentes en un tiempo máximo de 3 minutos. Al finalizar el total de las intervenciones de los diputados por grupo parlamentario, el aspirante hará uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5 minutos. Cuarto, el presidente de la comisión agradecerá al aspirante a ocupar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Cumplida la instrucción, diputado presidente. Gracias, secretario. De acuerdo con el formato establecido, se le otorga el uso de la palabra al aspirante. Bueno, antes de ceder el uso de la palabra al aspirante, si alguno de mis compañeros desea tomar la palabra para iniciar el proceso, no habiendo cuestionamientos ni dudas sobre el procedimiento, le doy la bienvenida de nuevo al DAI Alvarado Enrique. Bienvenido a este recinto legislativo, la Casa del Pueblo, tu casa. Bienvenido, siéntete cómodo. No es un examen profesional, es un examen de conocimientos, de valorar los perfiles para poder generar los mejores cuadros para tener un instituto de transparencia sólido y que beneficie a los capitalinos. Bienvenido, y de acuerdo con el formato establecido, se te otorga el uso de la palabra hasta por 10 minutos y es tu turno. Bienvenido. Muchas gracias a los diputados, diputadas, a todos los público en general. Bueno, me presento, soy Enrique Alday Alvarado, soy licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Aragón. Actualmente trabajo como asesor en la Subsecretaría de Gobierno desde hace 10 años en el tema precisamente de transparencia. Bueno, quisiera exponer un poco las experiencias que he tenido en mi cargo y al final, una segunda parte, hacer una propuesta de plan de trabajo que me gustaría realizar en caso de que fuera seleccionado como comisionado del instituto. Bueno, en estos 10 años hemos trabajado en el gobierno en coordinación con los responsables de las unidades de transparencia y el propio instituto, el InfoDF, para generar mecanismos de acción en beneficio de la transparencia y acceso a la información pública. Estas acciones conjuntas nos ha permitido lograr, entre otros, los siguientes resultados. En este periodo se ha logrado elevar el nivel de cumplimiento de la publicación de la información en los portales de transparencia, el cual iniciamos con un 40% al inicio de hace 2 administraciones, y hemos logrado alcanzar hasta 99.5% de cumplimiento en las evaluaciones que realiza el instituto. En la última evaluación que tuvimos con la anterior ley llegamos a un porcentaje de 98% de cumplimiento, y ya con esta nueva ley que exige nuevos rubros y que en comparación con la ley general estamos hablando de que son alrededor de 60% más de criterios de evaluación con los que tenemos que cubrir la Ciudad de México, lo cual hace una ley más exigente. Pues tenemos un promedio de 62 de cumplimiento, por lo cual, estamos en todos los sujetos obligados, estamos en una curva de aprendizaje para cumplir con esta nueva ley. También en mi experiencia diseñamos un programa de capacitación para que el 100% de los servidores públicos de estructura estuvieran capacitados en los cursos de la Ley de Transparencia, de Protección de Datos Personales y de Ética Pública. Estos trabajos se realizaron junto con el instituto y capacitaron casi alrededor de 9,000 servidores públicos de estructura, incluyendo a los titulares. A partir de estas acciones de capacitación se pudo observar que los sujetos obligados cuyos servidores públicos se capacitaban se traducían en una mejor gestión en la atención a las solicitudes de información pública,
reducción en el número de recursos de revisión y se mejoraron los niveles de cumplimiento en la publicación de la información en los portales de transparencia. También hemos trabajado en la creación de micrositios de transparencia focalizada sobre temas de la línea 12, líneas 3, 4, 5, 6, 7 del Metrobús, el reglamento de tránsito, Supervía, proyectos de modernización de algunos CETRAM, la plataforma de Ciudad de México y de reconstrucción, entre otros, con el fin de que la ciudadanía pueda conocer información sobre un tema en particular, sin necesidad de realizar una solicitud de información pública. En la práctica, este ejercicio ha permitido reducir de manera significativa el número de solicitudes de información, así como la interposición de recursos de revisión, toda vez que esta información se coloca de manera proactiva. También se ha trabajado en el incremento del conocimiento de la ciudadanía sobre su derecho de acceso a la información pública y la importancia de proteger sus datos personales mediante ediciones de la Feria de la Transparencia, que en total se han realizado 8, en coordinación con el Instituto, y con lo que nos ha permitido contar con una afluencia de 405,000 personas en estas 8 ediciones. También en materia de gobierno abierto hemos realizado algunas acciones que nos han permitido que, por ejemplo, en el año pasado el Instituto, el INAI y el Centro de Investigaciones y Docencia Económica realizaron un estudio para conocer el estado de arte de las instituciones públicas del país en materia de transparencia, participación ciudadana, en el cual la Ciudad de México logró el primer lugar en este estudio, el cual mide qué tanto puede conocer un ciudadano lo que hacen sus gobiernos y qué tanto puede incidir en sus decisiones. Hay todavía muchas áreas de oportunidad en materia de gobierno abierto, sin embargo en la Ciudad de México hemos alcanzado algunos logros que nos pueden continuar permitiendo trabajar en ese tema. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos una ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta, una ley de gobierno electrónico, una ley de participación ciudadana, nuestra propia ley de transparencia, que ya cuenta con un capítulo completo importante de materia de gobierno abierto. En particular, nuestra ley de transparencia ha sido calificada como durante casi una década como la mejor por su calidad normativa durante casi una década en la defensa del derecho de acceso a la información y exigencia a los entes públicos para su cumplimiento. Esto fue así porque los órganos de gobierno, la propia Asamblea y el Instituto cuentan con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil en las 15 reformas que se han realizado a la anterior ley de transparencia, que nos da un promedio de 1 punto por año, en tanto que el promedio de reformas a las demás leyes fue alrededor de 2.5 reformas en toda esta década. También se han realizado acciones de la iniciativa llamada Ley 3 de 3, en la cual se ha publicado la información sobre las declaraciones patrimoniales de intereses e información fiscal desde el 2006, y todo es así toda vez que en el 2017, por ejemplo, se han publicado en los portales en un total de 76,000 declaraciones desglosadas, de la siguiente manera: 27,000 declaraciones patrimoniales, 23,500 declaraciones de intereses y 26,000 declaraciones de información fiscal. Por último, en cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México, ya se puede consultar versiones públicas de declaraciones respecto de la protección de los datos personales de los servidores públicos. También pudimos trabajar en las denominadas mesas de diálogo por la transparencia, instituidas entre el Gobierno de la Ciudad y el InfoDF desde el 2007, mucho antes de la conformación del paradigma de gobierno abierto. Este constituye un mecanismo de interlocución y generación de acuerdos entre los entes públicos y las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de fortalecer la promoción y el ejercicio y la defensa del derecho de acceso a la información, así como robustecer la cultura de transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en la Ciudad de México. Por este medio se han abordado temas de seguridad pública, transparencia en medio ambiente, transparencia en política y programas sociales, transparencia presupuestal, entre otros. Estas acciones nos han permitido, a lo largo de estos 10 años que he podido colaborar, en que la Ciudad de México ha sido considerada 3 veces como la ciudad más transparente en los años 2007, 2010 y 2014, a través de los estudios denominados Métrica de la Transparencia, los cuales se hacen a través del CIDE.
Mi labor ha implicado generar sinergias, mi labor en la Subsecretaría de Gobierno en estos 10 años ha implicado generar sinergias a través de la Subsecretaría con el apoyo del Instituto y las unidades de transparencia, impulsadas a través del diálogo con los servidores públicos involucrados con el fin de crear y consolidar una cultura de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas en el beneficio de la sociedad. En plan de trabajo, en la labor que hemos realizado en el Instituto y el Gobierno se han generado grandes avances en materia, a tal grado que la Ciudad de México se ha posicionado como referente en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. Sin embargo, existen áreas de oportunidad que se deben de atender para garantizar estos 3 pilares. Con la nueva legislación se diseña el andamiaje para la creación del sistema anticorrupción de la Ciudad de México y las instituciones públicas tienen el reto de cumplir con este nuevo mandato a fin de combatir a la corrupción en la Ciudad de México. En este sentido, una condicionante para que exista un sistema de combate a la corrupción es la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. Estos componentes son también herramientas fundamentales para hacer posible la vigilancia e incidencia social de las políticas públicas, permite fortalecer la confianza ciudadana, favorece una gestión pública más eficaz y contribuye a reducir los márgenes de discrecionalidad y opacidad que propician actos de corrupción. El objetivo de este plan de trabajo es consolidar la coordinación de las labores del Instituto del InfoDF con los sujetos obligados mediante el acompañamiento institucional que se les brinda para mejorar el servicio de acceso a la información a la población y también extender los espacios de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, comités vecinales, entre otros, para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información y la participación ciudadana. Dentro de los temas es reducir los plazos de notificación de las resoluciones del Instituto, toda vez que ha llegado a tardar hasta 8 meses en que se le notifica una resolución a un sujeto obligado para dar cumplimiento a la resolución y el particular tarda mucho tiempo en obtener la información. Fomentar las reuniones de audiencia con el fin de reducir los tiempos de entrega de información, ya que cuando existe una reunión de audiencia los sujetos obligados y particulares pueden aclarar sus dudas, precisar la información que requieren y el sujeto obligado a entregar la información antes de que se resuelva un recurso de revisión. También la información debe fomentar que la información generada desde las instituciones públicas comienza a tomar una decisión, debe ser publicada en todo el proceso de la política pública desde la planeación, organización, instrumentación y evaluación. En particular, los gobiernos delegacionales y gobierno central tienen la obligación de generar y proporcionar información al ciudadano cuando las opciones y propuestas de solución aún sean posibles de modificar, a fin de permitir a las y los ciudadanos ejercer una influencia real en la toma de decisiones. No se puede continuar con… Toma tu tiempo. Sí, gracias. Información clara, el Instituto debe integrar cursos de capacitación dirigidos a los servidores públicos sobre el lenguaje ciudadano, ya que para que la información pública sea útil, esa debe de proporcionar con una redacción comprensible, con el menor número de tecnicismos, partiendo desde la perspectiva que la opacidad comienza con la falta de claridad para el entendimiento de la información. En este punto es importante recalcar que no solo se debe garantizar el acceso a la información pública, sino que la información que se proporcione sea clara, ya que en muchas ocasiones los peticionarios interponen recursos de revisión debido a que no se les explica con claridad la información que se proporciona, pues no están obligados a ser expertos en el tema. Programar programas de trabajo para la consolidación de la transparencia en la Ciudad de México entre el Instituto y los diversos órganos de gobierno. Este consiste en elaborar e implementar programas de trabajo para la consolidación de la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. Promover el desarrollo de micrositios sobre temas de interés cotidiano de la ciudadanía, como lo marca la ley. Realizar una evaluación presencial de una muestra representativa y aleatoria a las personas servidoras públicas que realizan su curso a distancia y cuyo sujeto obligado concluyó su capacitación al 100%, con el fin de que el sujeto obligado obtenga su certificación de capacitación del 100%. Actualmente, este certificado se otorga a todos los sujetos obligados cuyos servidores públicos realizaron y aprobaron el curso de la Ley de Transparencia, Ley de Protección de Datos Personales o Ética Pública. Pero debido a que la mayoría de estos cursos se realizan a distancia, se debe realizar una evaluación presencial. Con esta acción se obliga a que los servidores públicos sean efectivamente ellos y no sus subalternos los que realizan las evaluaciones. También se debe trabajar en la capacitación focalizada a los servidores públicos y personalizada para atender las áreas de oportunidad detectadas en las resoluciones de los recursos de revisión para atender necesidades específicas.
y campañas de difusión, de promoción del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en lugares de mayor afluencia, y de igual manera, con el apoyo de las instancias encargadas de la educación y de la Procuración de Justicia, realizar pláticas en las escuelas primarias y secundarias para niñas, niños y jóvenes sobre el cuidado que deben de tener sobre sus 30 datos segundos, personales. por favor. Sí, gracias. Sobre el cuidado que deben de tener sus datos personales en las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, con el fin de reducir en este sector de la población los índices delictivos que se cometen a través de estas redes. Trabajar con los sujetos obligados para incrementar el nivel de cumplimiento de la información en los portales de transparencia, y también difundir de mejor manera las resoluciones del Instituto del Pleno para que los sujetos obligados, los responsables de los sujetos obligados, cuenten con mejores criterios para atender las solicitudes de información. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu exposición. Le doy la bienvenida a la diputada Dunia Lutlo, que la reconocí públicamente hace rato por la fortaleza que ha tenido para que la sociedad civil tome voz en este proceso para elegir a los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia. Bienvenida, diputada. Vamos a empezar, y para continuar el proceso vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, por lo que si algún diputado quiere realizar cuestionamientos, tiene hasta por 3 minutos de derecha a izquierda para poder generar las preguntas. De izquierda a derecha para que empecemos. Gracias, señor presidente, vicepresidente, diputada Dunia Lutlo. Temprana hora, pero vamos a comenzar y vamos a comenzar bien. Es el abogado Alvarado, una persona a la cual conocemos y reconocemos sus capacidades. Me gustaría de manera muy clara, precisa y concreta que nos pudiera expresar cuál es su interés legítimo de acceder a ser un comisionado ciudadano y cuál sería su principal aporte a este órgano colegiado, tomando en cuenta el vasto interés que ha tenido desde el desempeño de los encargos que le han correspondido y que conoce desde dentro las reacciones a facilitar el derecho de acceso a la información que le asiste a el ciudadano en todo momento. ¿Me espero al final o...? Te doy el formato, tienes razón, fue omisión mía. Te preguntamos todos los diputados, de izquierda a derecha. Tú tomas tus anotaciones pertinentes y tienes 5 minutos para Perfecto. contestar Ok. todas las preguntas. En mi caso, te voy a preguntar, nada más para corroborar, actualmente laboras, si el currículum viene bien, en la Secretaría de Gobierno. Ok. Sí. Y hablabas en cuanto a grandes avances y oportunidades. En esos grandes avances y oportunidades, no sé si me pudieses ampliar por qué la Secretaría de Gobierno solamente tiene una calificación de 73.7 en la evaluación diagnóstica en cuanto a obligaciones de transparencia. ¿Qué oportunidades crees que no has podido desarrollar ahí y que crees que desde el instituto pudieses fortalecer? Muchas gracias, diputado Corchado. Pues te doy la bienvenida, ahora me toca ser el maestro, ¿no? Con toda la normalidad de este proceso, puedes sentirte cómodo, no tenemos presión de, bueno, sí de tiempo, pero no de saber lo que tú conoces y tus conocimientos para poder fortalecer el instituto. Mis respuestas van a ser muy puntuales. Leí tu currículum, me parece un currículum interesante.
interesante y que has aportado a la ciudad, y que sin duda vamos a evaluar no solamente la entrevista, sino currícula, todo el procedimiento que ustedes han realizado para llegar hasta este momento. Estimado compañero, licenciado Alvarado, ¿qué aspectos de avanzada contiene la nueva ley de transparencia de la ciudad con respecto a la ley general y a las entidades federativas? Y otra pregunta que te haría, en materia de protección de datos personales, dicho que hablaste un poco de ellos, ¿considerarías la regulación de redes sociales como una opción? Puntualmente son las dos preguntas que te hago. Bueno. Ok. La diputada Lutlo, la voz hoy de la sociedad, dice que ella omite su pregunta, pero saca por una de la sociedad civil. Yo, aprovechando el tema de los 3 minutos, agradecer en primer lugar al presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, que estemos haciendo este proceso de entrevistas y demás. Creo que estamos avanzando mucho con la transmisión en vivo de este proceso. Claro que nos gustaría la participación de organizaciones de sociedad civil. Sabemos que de pronto pues los tiempos apresurados, las agendas, todos los temas que ve sociedad civil, que no solamente son transparencia, sino otros diversos a nivel nacional y en todos los estados, pues se complica, pero seguramente se irán incorporando. Y ya que estamos en este tema, me gustaría escuchar tu opinión acerca de cuál debe de ser la participación y la relación de un comisionado del InfoDF con las diferentes organizaciones de sociedad civil, sobre todo aquellas que están especializadas con el tema de transparencia y rendición de cuentas. Ya me aventé la pregunta. Y agradezco por supuesto al presidente y a mis compañeros por esta sesión maratónica que nos vamos a aventar en pro del derecho a la información y acceso a la información pública. Bueno, pues, le cedo a la diputada, saque la primera pregunta. ¿No la quieres tomar tú? ¿Cómo se prevé la destrucción y borrado seguro de datos personales? ¿Cómo se prevé que? ¿Cómo se prevé la destrucción y borrado seguro de datos personales? Muchas gracias, diputado. Diputada, una vez concluidas las rondas de preguntas, se otorga el uso de la palabra al aspirante para dar respuesta a los cuestionamientos formulados por un tiempo no mayor a 5 minutos. Aspirante, por favor. Muchas gracias, diputados, por sus preguntas, por lo comentado a mi persona. Bueno, comenzando en el mismo orden, trataré de dar atención a las preguntas. En la primera del diputado Alfonso Suárez del Real, ¿cuál sería mi interés legítimo para ser comisionado? Bueno, creo que, al menos en mi percepción personal, en estos 10 años que he trabajado desde el gobierno, he tratado de tener un trabajo que beneficie a la institución, independientemente de cuál sea la institución, y ello implica laborar de manera imparcial. No quiero abundar mucho en esa parte, pero creo que en ese mismo sentido mi interés legítimo sería para tratar de aportar los conocimientos que hemos tenido desde el interior del gobierno, conocer cómo piensa el servidor público en relación a proporcionar información. A veces se piensa que como ellos son, o uno es quien desarrolla un programa o
cualquier documento que requiere un intelecto, pues somos los dueños de esa información, pero no es así, es un bien público. Entonces, esta labor de convencimiento, en cambio, un cambio de cultural, de transparencia, pues lo he tratado de desempeñar desde el mismo gobierno, y me gustaría hacer lo mismo pues ahora desde el instituto, y obviamente pues en base a los principios, ¿no?, que he tratado de tener. Como aporte principal, ¿cuál sería el aporte principal que yo podría tener como comisionado del instituto? Pues creo que es más o menos que trataría en el mismo sentido, ¿no?, de ejercerme de manera ética, responsable. De igual manera continuar con esa labor de coordinación de trabajos con las diferentes unidades de transparencia, con los diversos sujetos obligados, con el fin de lograr sinergias, de lograr nuevos productos, de garantizar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía. Y bueno, yo creo que el aporte principal podría ser la experiencia que ya tengo, ¿no?, el conocer cómo funciona, cuál es la idea, la idiosincrasia de un servidor público y cuáles son algunas necesidades que he detectado dentro del instituto. El diputado Juan Gabriel Corchado me comentaba de la evaluación de 73.7 en la portal de la Secretaría de Gobierno. Bueno, como comentaba, ya con esta nueva ley se incrementaron en gran manera los rubros que se deben de subir en los portales de transparencia, y esto obviamente ha ocasionado pues un nuevo aprendizaje en todos los servidores públicos. De hecho, si no me equivoco, solamente el INVEA fue el único que obtuvo un 100 en las evaluaciones que realiza el instituto, no nosotros. Entonces, el promedio general fue de 62 puntos de todos los entes del gobierno, de la Ciudad de México, incluyendo órganos autónomos, legislativo, y a nivel federal, si no me equivoco, es un similar. Entonces, creo que estamos más o menos como que en esta curva de aprendizaje todos, y obviamente pues incluye a la Secretaría de Gobierno y a sus diversas unidades administrativas, en cual estamos en un proceso de aprendizaje todos, ¿no? Y obviamente la idea es llegar al 100%, y recordemos que bueno, ya en esta nueva ley se incluyen ya medidas de apremio, sanciones, por lo cual eso va a ayudar. Desafortunadamente esa es una forma para mejorar, ¿no?, la calidad. ¿Qué aspectos de avanzada tiene la nueva ley local en relación a la general? Pues yo creo que el más importante que yo destacaría es el número mayor de obligaciones que se tienen en los portales de transparencia. Y sobre regular las redes sociales, yo creo que en su momento se vio un protocolo. Es un poco, creo que complicado, pero en su momento se había hecho una propuesta de que los servidores públicos podrían utilizar las redes sociales como el Facebook Live, siempre y cuando se cuidara los rostros, por ejemplo, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que sí se podría trabajar en algo así, pero tendríamos que analizarlo más a fondo. Y cómo se prevé la destrucción y borrador de seguro de los datos personales. Bueno, ahí sería pues tenemos que generar una creación probablemente de lineamientos o criterios para garantizar que la destrucción de estos datos personales sea efectiva y se evite el uso, sobre todo en las dependencias donde se tiene padrón de beneficiarios de programas sociales, para evitar su uso electoral, considero yo. Bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias, licenciado Alvarado. De acuerdo con el formato establecido, una vez que la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción evaluará, le agradezco por sus respuestas y por su tiempo, concluyendo así la presente entrevista, solicitando al equipo técnico acompañar al aspirante a la salida del salón a efecto de continuar con los trabajos de la comisión. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias a todos. Buenos días.